Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente de la República y el ministro de Transporte se reunieron hoy con varios alcaldes del país con los que podrían iniciar el piloto del subsidio al transporte masivo. Según el gobierno, esto será un hecho. Dijo que ya avanzan en la identificación de los predios a los que se cobraría de manera mensual el transporte como un servicio público. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Como uno de los más fuertes ataques cibernéticos, así calificó la Presidencia de la República la afectación a la multinacional Fix Networks. Esto tiene sin servicio a las plataformas de varias entidades de salud, de la rama judicial y las páginas de algunas superintendencias. Hace pocos minutos terminó una reunión en el puesto de mando unificado. Las autoridades revelaron que hubo afectaciones a las bases de usuarios. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La justicia penal militar abrió indagación por el presunto ataque de militares contra una población en Córdoba. En videos quedó registrado como hombres armados y uniformados, presuntamente del ejército, intimidaron a mujeres y a menores de edad y a hombres en Tierra Alta, Córdoba. El presidente Gustavo Petro expresó que no se debe permitir que regrese el paramilitarismo. Una comisión de la Fiscalía y de la Procuraduría que intentaba llegar a la zona fue repelida con disparos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Inflación en Estados Unidos sube medio punto en agosto hasta 3.7% y aumenta la presión sobre la Fed para aumentar tasa de interés. Putin recibe a Kim Jong-un y prometen luchar juntos contra el imperialismo. Cada vez peor la tragedia en Libia. Ya hay cerca de 7.000 muertos y las autoridades temen que la cifra suba a 20.000. Mandatario nicaragüense Daniel Ortega ataca al presidente Petro. Esposa del Chapo Guzmán queda en libertad en Estados Unidos. Polémica en México. Presentan ante la Cámara de Diputados cuerpos de extraterrestres que habrían sido estudiados por la UNAM. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Sigue subiendo la inflación en Estados Unidos. Para agosto aumentó medio punto, con lo cual se ubicó en 3,7%. Este nuevo dato aumenta la presión sobre la Reserva Federal para que en su reunión de la próxima semana tome la decisión de subir nuevamente las tasas de interés. El índice de precios al consumo de Estados Unidos subió al 3,7% en agosto, 5 décimas por encima del 3,2% en el mes de julio, según publica la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidenses, lo que supone un nuevo repunte por segundo mes consecutivo en el octavo mes del año de forma individual. Los precios se incrementaron en un 0,6%, mientras que en julio el impulso había sido del 0,2%. El precio de varios bienes, productos y servicios aumentó, como la energía, los alimentos y la gasolina, afectando así el bolsillo de los ciudadanos y no solo del país americano. Se esperan reacciones sobre la moneda en el mundo, por lo que hay expectativa en Colombia, país en el que el peso ha sido resistente a cualquier choque proveniente de la divisa. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, se ha moderado al 4,3% desde el 4,7% previo. Según lo previsto, esta es la tasa más baja registrada por el indicador en 23 meses, concretamente desde diciembre de 2021. El mundo sigue a la expectativa por el encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Vladimir Putin, quienes prometieron luchar juntos contra el imperialismo. El mandatario ruso y el líder norcoreano buscan llegar a acuerdos en los que pueden fortalecer cada uno sus necesidades como suministro de armas y tecnología militar. Por su parte, Kim aseguró que Moscú tiene todo el respaldo en la lucha contra las fuerzas hemogénicas y Rusia contribuirá con la construcción de satélites a Corea del Norte.
이번 방문이 전통적인 저로 친선 관계를 더한 승화 발전시키는 중요한 계기로 되리라고 확신하면서 존경하는 러시아 연방 대통령 울라디미로비치 푸틴 동지의 건강을 축원해서 위대한 러시아의 새로운 승리를 위해서 저로 친선의 끊임없는 강화 발전을 위해서 그리고 또 이 자리에 참가한 모든 동지들의 건강을 위해서 잔을 들 것을 제기합니다. También sobre las negociaciones están los temas de cooperación económica y cuestiones humanitarias de las regiones de los países. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los buques de guerra que fueron dañados por ataques con misiles ucranianos serán reparados para que continúen en servicio de combate. Las ferozas inundaciones en Libia por el rompimiento de una presa luego del paso del ciclón Daniel ya provocan cerca de 7.000 personas muertas, pero las autoridades temen que esta cifra aumente a 20.000. También hay decenas de miles de desaparecidos y 30.000 desplazados. El ciclón Daniel, que atravesó este domingo el noreste de Libia, ha sido un desastre que supera las capacidades de Libia, tras dejar al menos 6.872 muertos y más de 10.000 desaparecidos a su paso, según las cifras provisionales. Las autoridades informan que se han recuperado 3.200 cadáveres y que un tercio de estos aún no han podido ser identificados. Los equipos de rescate trabajan sin descanso para recuperar y enterrar los cuerpos de las víctimas de las inundaciones en Derna, para que a la tragedia no se sume una crisis sanitaria. Según el alcalde, el número estimado de muertes en la ciudad después de la inundación catastrófica podría alcanzar entre los 18.000 y 20.000. El mar continúa arrojando cadáveres en la orilla y 2 días después de que se rompieran las presas que arrasaron la ciudad, aún se desconoce el alcance total del desastre. Las imágenes publicadas en cadenas locales muestran una ciudad totalmente arrasada con edificios rotos, como si hubiera ocurrido un terremoto. Hay cadáveres envueltos en mantas apilados en la calle. Escasea el agua potable, la comida y aún no hay electricidad. بتوجيه الحكومة لتشكيل لجنة متخصصة لتقييم الأضرار وضرورة البدء الفوري في إعادة رصف الطرق المدمرة وربطها بالطرق المعبدة لتسهيل حركة التنقل وإعادة التيار الكهربائي. Países como Italia, Alemania, Francia, Palestina, entre otros, enviaron ayuda y cuerpos de rescate para colaborar en las labores de búsqueda. En las últimas horas, el presidente nicaragüense Daniel Ortega arremetió contra sus homólogos Gustavo Petro de Colombia y Gabriel Boric de Chile, señalándolos de traidores y basura. En un discurso en ocasión del desfile por el aniversario número 44 de Constitución de la Policía de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega tildó a su homólogo colombiano Gustavo Petro de basura y traidor. Quiero referirme a quien es hoy presidente de Colombia. Se convierten en basura. Y después de lucha que ellos encabezaron como Petro, se ha convertido en presidente de Colombia, un estado al servicio de los yanquis. Ha traicionado y los traidores se juntan. Esto sucedió después de que el mandatario colombiano se solidarizara a través de su cuenta de Twitter con la escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli tras sufrir la expropiación de su vivienda en Managua y comparara al dirigente sandinista con el dictador chileno Augusto Pinochet. Además, el político nicaragüense también arremetió contra el chileno Gabriel Boric, a quien llamó Pinochetito. Vos sos un Pinochetito, Boric. Vos sos un Pinochetito. Haciendo alusión a Augusto Pinochet, y dijo que llegó al poder con apoyo de la izquierda, pero luego abandonó sus promesas. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con el presidente chino Xi Jinping para fortalecer las relaciones entre ambos países. En el encuentro que se llevó a cabo en Beijing, Maduro recibió el respaldo del líder chino y firmaron una serie de documentos de cooperación bilateral en economía, en comercio, educación, tecnología, salud y en otras áreas.
Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, quedó en libertad condicional. A 2 años y medio de su captura recuperó su libertad por buena conducta y cooperación con la ley, luego de que el 30 de noviembre de 2021 fuera condenada a 3 años de cárcel y 4 más de libertad bajo vigilancia por los cargos de asociación por tráfico de drogas y lavado de activos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron un refuerzo con las vacunas COVID actualizadas para todas las personas adultas y los bebés mayores de 6 meses. Estados Unidos cuenta con 2 vacunas actualizadas para continuar la lucha contra el coronavirus. De esta manera, su nueva aplicación busca ofrecer una protección más robusta contra las consecuencias del virus y específicamente contra la cepa que está circulando en la mayoría de los casos, que puede derivar en hospitalizaciones y fallecimientos. Decenas de personas perdieron la vida por un incendio en un edificio en Hanoi, en Vietnam. Las autoridades comunicaron que la cifra de víctimas mortales llega a 56. El propietario del inmueble fue arrestado porque al parecer incumplió las normas de seguridad. El incendio inició en el estacionamiento. Los habitantes afirman haber sentido mucho calor y muchos de ellos trataron de huir por las ventanas y los techos del edificio de 10 pisos que no contaba con escaleras de emergencia. El telescopio James Webb de la NASA descubrió un exoplaneta en donde hay posibles signos de vida. El planeta se llama K2-18b, orbita una estrella enana a 120 años luz de la Tierra. Posee metano, dióxido de carbono en la atmósfera y agua. Justamente uno de los objetivos para el cual fue creado el poderoso telescopio James Webb de la NASA es que descubra planetas fuera de nuestro sistema solar, comúnmente llamados exoplanetas, en los que haya la posibilidad de albergar vida. Y a propósito del tema, el reconocido periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan presentó ante la Cámara de Diputados lo que calificó como una prueba irrefutable de vida extraterrestre en nuestro planeta. En la Cámara de Diputados presentó lo que serían los cuerpos momificados de 2 extraterrestres. Según los investigadores, estos cuerpos fueron hallados en Cusco y tras estudios realizados por la Universidad de México tendrían alrededor de 1000 años de antigüedad. Permite la desecación de los... Y crearon en Estados Unidos la pantalla de cine más grande del mundo. Tiene forma de esfera. La esfera MCG Sphere es la pantalla envolvente con resolución de 18K y mide 15.000 metros cuadrados con 166.000 parlantes. Es la más grande y de mayor resolución del mundo. En su interior se encuentra un estadio con capacidad para 18.000 personas. También está conectado por una pasarela peatonal con el complejo turístico y se ubica en Las Vegas. La impresionante estructura tiene una altura de 112 metros y un ancho de 157 metros. Además, todo el exterior está cubierto con 1,2 millones de pantallas LED del tamaño de un disco de hockey, la cual puede programarse para emitir todo tipo de imágenes, y 160.000 altavoces para ofrecer un sonido claro y nítido. La pantalla fue diseñada por Populos, compañía de arquitectos dedicados a los diseños de instalaciones deportivas y centro de convenciones. Sphere costó $2.300 millones para convertirse en el mejor escenario del mundo. Muy buenas noches. Acaba de terminar en Palacio una reunión del presidente de la República con el ministro de Transporte, doctor William Camargo, y con varios alcaldes de capitales del país. En la reunión se examinaron los problemas de los sistemas integrados de transporte masivo. Nuestro invitado de esta noche es el señor ministro de Transporte, el doctor William Camargo. Señor ministro, muchas gracias por aceptar. ¿Cuál fue el tema de la reunión? Yamil, buenas noches. Dentro de los temas que se tocaron, el componente de transporte tuvo un protagonismo importante porque efectivamente hay un problema de sostenibilidad en las finanzas de los sistemas integrados de transporte masivo. Ahí tenemos problemas en Bogotá,
en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, y ciudades que están avanzando en la estructuración también tienen problemas de subfinanciación, sobre todo en los costos de operación de la flota que está prestando el servicio. Pero, señor ministro, en el mundo entero, sin excepción, el transporte masivo es económicamente deficitario. Colombia no es la excepción. Así es, tenemos inclusive ciudades como Bogotá, que en este momento arrastra un déficit de 3 billones de pesos, ¿sí? Y 3 billones de pesos que tiene obviamente que destinar el distrito y la nación, en este caso, porque nosotros ya acompañamos con recursos ese déficit para garantizar la prestación y el pago de los servicios. Hay una diferencia entre esa tarifa técnica, que es la que implica, digamos, los costos que cuesta esa operación, y la tarifa al usuario. Esa diferencia la terminan absorbiendo los municipios y los distritos que tienen sistemas integrados de transporte masivo. Municipios y nación. Exactamente, en el pasado eso era impensable, que acompañáramos los costos de operación. Hoy en día ya está siendo costumbre que anualmente o cada 2 años solicitan las entidades territoriales apoyo de la nación para cubrir parte del déficit de esa operación. Y, señor ministro, ¿está totalmente descartada una alza de tarifas? Pues digamos que las autoridades locales están haciendo la actualización de sus tarifas con cierta frecuencia, pero indudablemente los sistemas siguen siendo deficitarios, la operación es más costosa de lo que en todas partes del... Así es. Hay un componente que suelen cubrir los gobiernos con diferentes fuentes de financiación. Ahí recurren, por ejemplo, a cobros por congestión, en algunos otros casos cobros de estacionamiento, y hay mecanismos que ayudan a que esa operación pueda ser cubierta con los recursos que pagan los usuarios y los que puede proveer el Estado o los municipios de entidades territoriales. Pero para los meses por venir, ¿está financiado eso? Digamos que ese déficit se va acumulando y lo que termina generando es al final un cruce de cuentas entre el operador, el ente gestor, que en este caso en Bogotá, por ejemplo, es Transmilenio, en otras entidades es Metrocali, por ejemplo, en el Valle del Cauca, y que al final tiene que irse cerrando con ellos. Pero usted descarta un alza de tarifas. Digamos que las alzas son competencia de cada entidad territorial, ellos van revisando el incremento en esa estructura de costos, pero indudablemente el déficit sigue allí, y por eso la propuesta del presidente, que estamos acompañando obviamente del Ministerio con soporte técnico, es cómo buscamos fuentes de financiación alternas y mecanismos de pago más eficientes que distribuyan ese costo entre todos los usuarios y predios en las ciudades. ¿Cómo es la fórmula? Lo que estamos buscando es que a través, por ejemplo, de una distribución de ese costo de operación en las tarifas o en el valor que pagan mensualmente de energía eléctrica o de otro servicio público, se pueda distribuir entre todos los predios de la ciudad. Es como de alguna manera cubrir la operación de ese servicio público esencial, no por las personas, sino por los predios que se benefician de la accesibilidad que brinda el transporte. Pero, ministro, ¿el servicio de energía es privado? El servicio de energía es privado y también hay operadores públicos, y lo que buscamos es... Sí, pero te hablo de las ciudades y los sectores donde es privado. Sí, en eso, digamos, hay mecanismos a través de los cuales se puede incorporar ese elemento de cobro en la tarifa. Es como pagar un valor que hoy en día se cubre diariamente en una tarifa mensual, que ya no la paga cada individuo, sino cada predio en donde las personas... Pero eso es un impuesto. No es un impuesto, es realmente el pago de una tarifa con un mecanismo diferente. ¿El gobierno tiene libertad de hacer eso? Sí, estamos buscando los mecanismos que nos faciliten con las entidades que acompañamos en cofinanciación para que efectivamente ellos lo puedan activar. Es decir, ministro, que debemos los bogotanos y los caleños y los barranquilleros y los bumangueses alistarnos para un alza en la tarifa. Más que una alza, es una distribución diferente del pago. ¿Sí? ¿Pero qué es alza? Para algunos va a haber una disminución y para otros se va a generar un pago por un servicio que hoy en día están recibiendo. Muchos de ellos no lo están utilizando, pero que indudablemente por ley 142 ya está establecido. ¿Y ustedes pueden dictar un decreto con esa decisión? Lo que estamos buscando es el marco normativo correspondiente y un sistema de incentivos para que los municipios que tienen cofinanciación del gobierno inicialmente puedan entrar en esa posibilidad. Pero digo, la decisión está tomada. Sí, estamos trabajando en el marco normativo. No, digo, está tomada. Sí, estamos buscando ese mecanismo. Está tomada la decisión. Así es, queremos que los municipios encuentren fuentes sostenibles para garantizar la prestación de un servicio público esencial. ¿Y eso se hace a través de un decreto? Estamos buscando cuál es el vehículo, tenemos convenios de cofinanciación que habilitan al gobierno para que con la contrapartida pueda incorporar
mecanismos para que los municipios puedan, digamos, acceder a esas contrapartidas. El 70-30 que tenemos para cofinanciar todos los sistemas tiene unos mecanismos de validación en los cuales la tarifa es un componente importante. Es decir, señor ministro, que lo que viene es un aumento en las tarifas que todo el mundo paga por servicio de energía. Más que un aumento en la tarifa es el cobro del servicio de transporte a través de ese vehículo. No lo van a pagar diariamente, sino que lo van a trasladar a una cuenta mensual. O puede ser una cuenta anual. Por eso, es decir, el déficit que existe en el transporte masivo lo vamos a pagar todos a través de ese instrumento. Exactamente. Eso tiene un impacto importante en la mayoría de usuarios del sistema de transporte y genera un esquema de subsidios cruzados que ya por ley 142 está constitucionalmente establecido. ¿Qué dice la ley? La ley de servicios públicos. El transporte es un servicio público esencial y lo que permite es un esquema en el que usuarios o predios de mayores ingresos o mejor localización ayudan a financiar la prestación de servicio en zonas de bajos ingresos. ¿Y ustedes tienen, señor ministro, un cálculo sobre cuánto puede ser ese aumento? Pues digamos que lo que estamos teniendo ya de información es cuál es el costo de la operación de los sistemas de transporte y lo que mensualmente están pagando familias de diferentes ingresos. Entonces, para citar un ejemplo, familias de ingresos medios pueden estar destinando mensualmente al transporte público del orden de 650.000 a 800.000 pesos mensuales, que los pagan diariamente los 3 o 4 miembros de una familia que viajan. Mientras que en la tarifa, por ejemplo, de energía en Bogotá, pueden estar pagando bimensualmente 140.000 o 160.000 pesos. Esos dos componentes son, en últimas, el pago de 2 servicios públicos. Entonces, lo que hacemos es coger ese recaudo diario y llevarlo a un pago mensual de la tarifa y se reemplaza un pago diario por un pago mensual y va, digamos, a un ente operador que se encarga de dispersar los pagos a los diferentes operadores del sistema. Pero le pregunto, señor ministro, ¿tienen ya un cálculo sobre cuánto va a subir el consumo de energía como consecuencia de ese instrumento? No sube el consumo, lo que cambia es en la tarifa un ítem adicional que es el pago de transporte. Sí, pero eso equivale a cuánto. Y ese es el cálculo que estamos haciendo para cada ciudad, porque por ejemplo en el caso de Bogotá son 2.700.000 predios. ¿Sí? Estamos haciendo ese cálculo para mirar cómo se distribuye ese valor y lo mismo estaríamos haciendo para las ciudades que estén interesadas en 2.700.000 predios. No, 2.700.000 predios en Bogotá. En un esquema de operación que aproximadamente al año le está costando al distrito en déficit 3 billones de pesos. Es decir, ahí sí 3 bi. 3 billones es lo que está costando de déficit la tarifa al año. Eso sería distribuido entre todos. Exactamente. Altísimo. Sí, junto con el pago mensual. La ventaja un poco es que ese esquema de redistribución ya está previsto por ley 142 y lo hacemos para servicios como energía y acueducto de alcantarillado. A ver, señor ministro, como las tarifas de energía en Bogotá, por lo menos, no sé cómo será afuera, se pagan por estratos. ¿Cómo hacen ustedes para...? Ahí también hay una asignación de distribución de ese valor en función de la localización, estratos y nivel de ingresos. Ese es un esquema que ya por ley 142 está establecido y que busca justamente una distribución por capacidad de pago de ese servicio que se debe prestar por el Estado. Dicho de esta manera, señor ministro, el norte de Bogotá, por hablar de la división económica y social de la capital, va a asumir prácticamente ese costo. Sí, podría tener un aumento en ese pago mensual, porque en últimas ellos también son beneficiarios de la oferta de transporte público, así no la utilicen. Y con un tema que no es menor, el porcentaje de ingresos mensuales que destina una familia de bajos ingresos es de entre el 15 y el 22% del ingreso mensual, mientras que en familias de altos ingresos está entre el 2 y el 6%, que normalmente se hacen vehículos privados. No siempre utilizan transporte público como alternativa, pero el sistema sí dota de vehículos e infraestructura esas zonas para prestar el servicio. ¿Usted tiene algún cálculo, señor ministro, sobre cuánto más pagaría el norte de Bogotá con ese sistema? No, ese es el ejercicio que estamos precisando. Aún no tenemos los cálculos precisos, tenemos el déficit que tenemos que cubrir y tenemos el valor que está destinando porcentualmente cada familia a nivel de ingresos en Bogotá. No quisiéramos soltar cifras hasta no tener una mayor precisión, porque la información la estamos complementando y por eso justamente la reunión, para convocar
a autoridades de las entidades territoriales que nos pueden aportar. Bogotá ya expresó su intención de acompañarnos y esperamos en la próxima semana tener una reunión con los secretarios de tránsito y con los entes gestores para empezar a revisar las cifras con más detalle. Pero en el caso de Bogotá, ¿cuántas personas pagarían? Digamos que estamos hablando de 2.700.000 predios que podrían tener un valor distribuido de costo de la oferta de transporte para todos los bogotanos. Y con eso nos evitaríamos de entrada, por ejemplo, está entre el 8 y el 10% en algunos casos, el valor de lo que son los mecanismos de recaudo, las tarjetas, los sistemas de validación y todo el tema de antievasión. ¿Cuánto vale hoy un kilovatio de energía en Bogotá, señor ministro? Uy, ese dato sí me corcha. Yamit, ese dato no lo tengo. Tengo las tarifas de transporte más o menos entre 2.200 y 2.700 pesos por uso de transporte. Pero le pongo el dato. Yo estoy pagando por un consumo de alrededor de 50 kilovatios aproximadamente al mes, 60.000 pesos mensuales. ¿Sí? ¿Y te subiría cuánto? Digamos, si yo sumo el transporte que pago mensualmente, debería estar pagando alrededor de 220, 240.000 por pagar el transporte mensual que tengo yo usando Transmilenio. Si pagara. Si pagara. ¿Y entonces? Entonces, lo que pasa es que no pago diariamente, sino que ese recurso va al pago mensual y pago una sola vez y me evito las filas, el estar recargando la tarjeta y adicionalmente es la tarea mejorar la calidad del servicio. ¿Y cuándo dictará el decreto? Pues estamos trabajando en eso para que los primeros pilotos nos vayan dando, digamos, el timing del ejercicio y cuáles son los temas a superar, porque obviamente hay que empezar a dispersar los pagos, distribuir el costo de manera equilibrada entre todos los predios y buscar obviamente un tema de pedagogía que hay que empezar a hacerlo con los usuarios. Pero igualmente habrá una división social y económica como la tiene Bogotá hoy. Así es, la idea es que el esquema se base un poco en la forma como se calcula y asigna la tarifa por niveles de ingresos en servicios públicos. ¿Sobre qué va a ser esto? Mejor dicho, ¿cómo hace usted para calcular cuánto deben pagar los habitantes de Kennedy con los habitantes de la Soledad, con los habitantes del Chocó, con los de Suba? Ahí se tiene en cuenta la distancia, el tipo de predio, digamos, la cercanía al sistema de transporte, qué tan lejos o qué tan cerca, adicionalmente tamaños de predios, ¿sí? El uso de los predios, y esas son, digamos, esquemas de distribución muy similares a lo que hace, por ejemplo, cuando se hace un tema de valorización o cuando se calcula una tarifa de servicios públicos. Dicho de otra manera, señor ministro, ¿usted cuánto paga hoy? Digamos que si yo utilizara diariamente transporte público, la tarifa que estaba gastando era aproximadamente 4.000 pesos por desplazamiento, 8.000 pesos diarios. Si utilizara transporte público. Si utilizara transporte público, yo lo utilizaba. ¿Y ahora con el sistema que ustedes inventan? Digamos que yo debería estar pagando 160.000 pesos mensuales más el costo de mi tarifa de energía. Sí. ¿Cuánto es? Hoy en día estoy pagando alrededor de 70.000 pesos por mes. Por eso, ¿y cuánto quedaría pagando con el nuevo sistema? Digamos que lo que esperaría uno es una disminución de 25-30% en ese ingreso. Depende un poco del nivel de ingresos, ¿sí? Y el número de personas que viajan. Digamos, hay familias de estratos 2, 3, que viajan 3 o 4 familias, 3, 4 personas por familia. ¿Y ese decreto cuánto sale? Pues eso es parte de lo que estamos construyendo, porque además son incentivos que hay que construir con las autoridades locales. Ese es un proceso. ¿Pero este año? Sí, la idea es tratar de que eso nos permita tener pilotos este año y obviamente todo el marco reglamentario. ¿Qué quiere decir pilotos? Pilotos es que hay ciudades que ya están interesadas en avanzar en esa fórmula. Bueno, pero Bogotá está dentro de las que se ha propuesto como piloto. También tenemos Santa Marta. También piloto de ciudades. Sí, Medellín también lo planteó. Bogotá es piloto, Medellín piloto, Santa Marta. Dijo, a nosotros también nos interesa revisarlo. Aquí en Bogotá entra en vigencia pronto. Sí, claro, uno podría acordar con ellos. Es lo que queremos revisar la próxima semana, cómo hacemos posible la estructura de costos y la dispersión en las tarifas de energía o acueducto alcantarillado. Pero digo, a todos los bogotanos sin excepción les llegarán... Sí, a todos los predios la idea es que tengan un pago asociado a la oferta de transporte público. Sin excepción. Sí, claro, porque todos los predios en la ciudad necesitan el acceso al transporte público. Todos de alguna forma. Ciudad Bolívar, Kennedy. Todos. A todos. Sí. Todos tendrán que subir ese costo. 2.700.000 predios que tendrían, digamos, una asignación de ese costo de operación y mantenimiento del sistema de transporte en la tarifa mensual. ¿No será una cosa...? No, pues la idea es que eso responda a una estructura de costos eficiente y de calidad, que es lo más importante.
quisiéramos, digamos que 200 pesos por ahí, ¿no? Pues digamos que esos son los cálculos que estamos haciendo, pero la referencia es lo que una familia de estrato medio o estrato ingreso alto pueda estar pagando para transporte, para acceder al transporte. Si lo miráramos en términos de lo que cuesta, por ejemplo, una externalidad, un usuario de vehículo privado no paga transporte público, pero utiliza las vías, consume espacio y las externalidades completas no las paga. Simplemente hagamos un cálculo. Mientras en un bus van 140 y 160 personas, con una ocupación de 5 personas por metro cuadrado, en un automóvil va una sola persona ocupando 25 metros cuadrados. Es decir, señor ministro, eso ya es irreversible, decisión tomada. Estamos exactamente en esa línea porque pero perdón, que lo interrumpa. No estamos en esa línea, sino es decisión tomada. Eso tiene unos marcos normativos y técnicos que hay que construir, pero obviamente... la decisión está tomada. Sí, claro, queremos que las ciudades sean sostenibles en la inversión de sus sistemas de transporte y que se puedan pagar con los recursos de todos, porque de lo contrario tendremos que sacar recursos del presupuesto de los municipios y de la nación para financiar la prestación de un servicio público. Por eso, señor ministro, le insisto, la decisión está tomada. Claro, en esa línea nos vamos a mover y de alguna manera es un mecanismo de adhesión libre de los municipios. Porque el transporte público tiene una delegación constitucional entregada a las autoridades municipales. Tienen su estructura de costos y sus esquemas de operación. Por eso en Bogotá está Transmilenio, en Cali está Metro Cali, en Pereira está Megabús, porque cada entidad territorial organiza su sistema de transporte, su estructura de costos y la forma como lo cobra. Y con estas elecciones de alcaldes ahora en octubre, ¿quién cree, qué candidato cree usted que va a decir, voten por mí que desde mi posición subiré las tarifas? No, pues es que parte un poco de lo que no queremos es que el debate se politice. Esto es una propuesta técnica que tiene todo el sentido de sostenibilidad financiera de los municipios y que busca justamente disminuir el impacto en sus presupuestos. Por eso le insistía, ministro, decisión tomada irreversible. Claro, si ellos quieren hacer sostenibles sus presupuestos y que no tengan que destinar recursos que se tendrían que desviar de inversión en salud, en educación, en dotación de equipamientos, pues les ofrecemos una alternativa que les permite financiar mejor la operación de sus sistemas de transporte. La alternativa es eso. Claro, que se pueda dispersar a través de... O lo contrario es que cada año tengan que destinar una parte de los recursos y pedirle a la nación recursos para financiar el déficit. Pero con todo respeto, señor ministro, no es alternativa. No, porque perfectamente un municipio dice, no, yo no tengo problema y tengo aquí cómo financiar mi sistema. Ah, bueno, tranquilo, puede seguirlo haciendo. No, el municipio. Claro. Pero digo, Bogotá, no te me has dicho, ninguna ciudad tiene, ningún ciudadano tiene alternativas, hay que pagar. Sí, claro, el servicio público, así como la energía, el acueducto, el alcantarillado, el alumbrado público, el transporte, lo tenemos que pagar. Sí, no, eso viene ocurriendo hace mucho tiempo, inclusive a empresas privadas, pero eso ahora tendrá un recargo. Sí, tendrá, digamos, una distribución más equitativa. No, pero no sé si es equitativa o no, ministro, con todo respeto, pero digo, eso está decidido y vendrá. Claro. Y es optativo para los municipios. Habrá municipios que no lo adopten, es discrecional, pero seguirán manejando déficit. Y eso a la larga termina girando en contra de su propio presupuesto. Ahora, señor ministro, Vía al Llano. Vía al Llano, sí, señor. ¿En qué estamos? Bueno, en este momento tenemos ya operación para todo tipo de vehículos, carga, pasajeros y también para transporte privado. ¿Qué restricción tenemos? Para evitar un riesgo de afectación a vehículos de transporte público y transporte especial. No pueden operar en algunas horas de la noche. Saliendo de Villavicencio, arrancan a las 5 de la mañana y van hasta las 4 de la tarde. Y operando desde Bogotá, inician a las 3 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. Sí, mira ahora, señor ministro, yo no recuerdo, y no creo que usted tampoco, quién hizo la Vía al Llano. Pero quien la hizo, pues, cometió el mayor error de su vida, porque es que está sobre la ladera de la montaña. Ladera. Es decir, la carretera ya no hace parte de la montaña. ¿Qué van a hacer? Digamos que ahí lo que hemos venido haciendo como Estado, pues obviamente con diferentes esquemas o con concesiones o con esquemas de obra pública, es garantizar que esa conectividad que está allí construida se mantenga. Y pues obviamente
hemos tenido que hacer inversiones importantes en modificación, por ejemplo, de trazados, en adecuación de viaductos, en incorporación de túneles que son relativamente más resilientes, más resistentes a los temas de afectación de infraestructura. Y estamos adicionalmente haciendo inversiones adicionales. Tenemos un portafolio que ya en el primer año de gobierno ha incorporado 9 billones de pesos, algunos de los cuales están asociados a esa infraestructura. No, pero eso es un desastre, ministro. Mire, la carretera no funcionaba porque no funcionaba Chirajara. Arreglaron Chirajara, entonces se dañó el túnel. Este túnel hay que tumbarlo, ¿no? Sí, tenemos allí 87 kilómetros de una topografía compleja que indudablemente desde el punto de vista ingenieril todavía tiene tramos por resolver. El kilómetro 58 es uno de ellos. 58 y 48. Exactamente. ¿No? Y tenemos también el tema del túnel 13, el que en octubre nos entregan ya un laudo que determina de quién es la responsabilidad para restablecer la construcción de ese tramo. Y no hay manera de que alguien demande al ministro que hizo eso. Eso es contra la nación, oye. Pues digamos que allí hay unas responsabilidades frente a los tomadores de decisión en cada momento. Nosotros estamos tratando obviamente de tomar... Hay un tribunal, ¿no? Sí, hay un tribunal en este momento. En ese tramo realmente hay 3 tribunales. No, pero perdón. ¿El tribunal debe fallar quién es el responsable? Sí, en octubre debe determinarse el fallo de ese laudo arbitral que establezca a quién le es imputable la reconstrucción del tramo que falló en el túnel 13. Sí, a la empresa privada. Exactamente, o al Estado. O a usted. Exactamente, porque los riesgos están acotados, pero también están incorporados en el contrato. Eso y es lo parte que fallen, sí. Pues si es contra el Estado... Sí, ahí tendríamos que restablecer ese corredor a la condición de operatividad que necesita. Es que es increíble. El túnel funcionaba y Chirajara no. Ahora funciona Chirajara y el túnel no. Así es. Es un tema, digamos, de procesos constructivos, de riesgos, digamos, de la misma infraestructura que está instalada en una topografía relativamente joven y que adicionalmente ha tenido problemas de deslizamientos y que con el tema del sismo también se vio afectada. Ministro, los taxis. Bueno, hemos avanzado ya con el mecanismo de dispersión de esos recursos. También ya hay una inscripción importante de los beneficiarios de esa compensación. Estamos trabajando con la Agencia Nacional de Digital, que tiene ya un desarrollo que nos permite dispersar en una pasarela digital y en se llaman carteras digitales de algunos operadores que ya existen en el mercado, esa compensación. Ahí es un trabajo conjunto entre Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Transporte que debería estar empezando los primeros pagos hacia el 25 del mes de septiembre. Ahí nos falta cerrar un tema de decreto, la publicación y operativizar la primera lista de conductores subsidiados. Exactamente. Y cuando termine... Eso está previsto inicialmente hasta el mes de diciembre. Ahí tenemos un tema de actualización tarifaria que deberán hacer los gobiernos locales y que debería incorporar ese valor de compensación a la estructura de costos. Pero los taxistas no quieren eso. Sí, hay algunas ciudades en las que hemos notado alguna resistencia. Tenemos que mirar en detalle qué está pasando, por ejemplo, en Cali, qué está pasando en Manizales, qué está pasando en Bogotá, porque hay ciudades en las que efectivamente esa actualización tarifaria se ha venido haciendo sin problema. Es decir, anualmente las autoridades locales actualizan la estructura de costos. Es lo que esperamos que pase en el primer semestre del próximo año y adicionalmente vamos a incorporar ya la oferta de migración a transporte de bajas emisiones, a vehículos eléctricos o vehículos de bajas emisiones de otras alternativas como hidrógeno verde, por ejemplo. Señor Ministro de Transporte, doctor William Camargo, gracias por haber aceptado y lamentamos la situación en que se encuentra, porque bien complicado. No, pues es, digamos, una tarea cotidiana que hacemos. Tenemos un portafolio de infraestructura, 31 proyectos de diferentes tipos, férreo, carretero, fluvial, que estamos desarrollando y adicionalmente mantenemos la confianza en el esquema concesionado y también en la ejecución de proyectos por obra pública. Ministro, muy amable. Gracias, Yamil. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí, en Noticentro 1, CM. Noticentro 1, CMI. Transformación total en el transporte público. Se pagará como servicio y se cobrará a todo el mundo. El gobierno aprobó hoy la medida. El cobro llegará con las facturas de servicios públicos. Hackers atacan varias entidades del Estado. Los objetivos fueron salud, rama judicial y superintendencias.
Este año se han presentado 38.000 ataques cibernéticos. Proyecto contra dientes de Procuraduría y Contraloría para que no puedan sancionar a funcionarios de elección popular. Militares disfrazados de guerrilleros que habrían cometido abusos sexuales fueron denunciados por comunidad. Justicia Penal Militar investiga a un oficial, 2 suboficiales y 7 soldados. Ataca a la comisión que investigaba acusación contra los militares. El fiscal general se queja ante el presidente por el ataque a la comisión. Dice que no hay garantías. Fiscalía llamará a declarar a 33 militares que se identificaron como guerrilleros en Tierra Alta, Córdoba. Cauca bajo fuego. Un civil muerto, 7 militares heridos dejan ataques. Revisión total a cuentas de la salud. Encuesta sobre el próximo alcalde de Montería. Mañana, Cartagena. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Este año estará listo el estudio total de cuánto pagaría cada hogar por el transporte público como servicio. Así lo reveló el ministro de Transporte, William Camargo, en el programa Pregunta Yamit, luego de una reunión entre el presidente de la República, el ministro y varios alcaldes con los que iniciarían algunos planes piloto en esta materia. Indudablemente es un mecanismo que ya por ley 142 se ha implementado en los servicios públicos y el transporte es un servicio público esencial. La medida ya fue aprobada por el Gobierno Nacional. Hoy, en una reunión en Presidencia de la República, se definió con algunos alcaldes cómo todos los hogares pagarán el transporte masivo de manera mensual como un servicio público, lo que permitirá que los habitantes de cada ciudad puedan acceder al sistema sin un pago diario. Se incluye, digamos, un componente de pago del transporte que en lugar de hacerse diariamente se va a hacer mensualmente. Esperaríamos que a través de la dispersión de ese costo de operación y mantenimiento del servicio en cada una de las facturas de los predios de todas las ciudades. Y lo que acordamos fue, primero, incorporar este mecanismo. Varios de ellos expresaron su interés de hacer parte de un piloto para empezar a testear, digamos, esta iniciativa. Y lo otro es empezar a revisar las cifras con más detalle, con secretarios de tránsito y con operadores y gerentes de los entes gestores, los encargados, digamos, de la operación de transporte masivo en estas ciudades. En las ciudades en las que se registre resistencia a la medida, el gobierno llevará incentivos. Un paquete de acompañamiento con recursos de inversión y adicionalmente pueden ser parte de los compromisos que deban adoptar para que garanticemos un mayor porcentaje de cofinanciación de los sistemas que están en este momento operando. Difícilmente como Estado podríamos seguir acompañando sistemas en los que el déficit sigue creciendo, porque en últimas es una afectación a recursos públicos que tienen otras destinaciones prioritarias y tal vez más relevantes que estar financiando sistemas que por eficiencia o por temas de cobertura y calidad no son lo suficientemente rentables desde el punto de vista social y económico. Ya se tiene la identificación del número de predios de varias ciudades a los que se enviaría la factura con el cobro. En Bogotá son más de 2.700.000 hogares. El ciberataque a entidades de salud, la rama judicial y las superintendencias puso en alerta al gobierno nacional. Desde Presidencia afirman que el bloqueo a las páginas puede durar semanas. El ataque a la multinacional IFX Networks afectó a las plataformas de más de 700 compañías en Latinoamérica. Solo en Colombia, las páginas de entidades de salud, la rama judicial y las superintendencias resultaron bloqueadas. El gobierno instaló un PMU ante el fuerte ataque. Tienen información secuestrada y que están exigiendo alguna recompensa para soltar y para liberar la información, pero todavía no tenemos detalles exactos de esto. La información de los usuarios también fue captada y el daño en las páginas podría tardar semanas. Afectando a millones de personas. Esto no son entidades, esto no es gobierno, esto es millones de personas que se están viendo afectadas. Y es incierto todavía decir una fecha para recuperar la información. Estamos trabajando y ojalá sean horas, pero pueden ser días y también pueden ser semanas. El PMU se mantendrá hasta que se supere el bloqueo. El gobierno insiste en la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales para evitar o disminuir el impacto de nuevos ciberataques. Pues las autoridades han recibido este año denuncias por más de 38.000 ataques cibernéticos. El hurto por medios informáticos y semejantes
El acceso abusivo a un sistema informático y la violación de datos personales son las conductas que más cometen los hackers en Colombia. Este es el histórico de los últimos 5 años. En 2019 se reportaron 12.920 víctimas, en 2020 23.807. Para 2021 la cifra ascendió a 31.745. En 2022 fueron 36.108 víctimas de ciberataques. Este año, entre enero y septiembre, son 38.569 víctimas. Según las estadísticas del Ministerio de Defensa, por mes se denuncian 4.737 ciberataques, un promedio de 163 diarios. El Ministerio de Justicia presentará un proyecto de acto legislativo con el que busca reformar las competencias de la Procuraduría y de la Contraloría para que no puedan sancionar a los funcionarios de elección popular. El proyecto de acto legislativo, que aún no se radica ante el Congreso, pretende reformar 5 artículos de la Constitución que reglamentan las funciones de la Procuraduría y la Contraloría para que estas autoridades administrativas no puedan sancionar más a los funcionarios de elección popular. El proyecto pretende dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Petro Urrego versus Colombia, que advierte que solo los jueces penales pueden afectar los derechos políticos de ese tipo de funcionarios. El proyecto elimina la función de intervención en materia penal del Ministerio Público y le da facultades al presidente para trasladar a los procuradores judiciales a la rama judicial. La Procuraduría ya se opuso a esta iniciativa ante el Consejo Superior de Política Criminal. La reforma propuesta elimina la competencia disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación frente a 15.000 funcionarios directivos del Estado aproximadamente, pues excluye de su control a los congresistas, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los concejales y los ediles de todo el país. Advierten que dichos funcionarios quedan sin control externo y por ende no tendrán supervisión que reproche sus prácticas inadecuadas en la gestión pública o sus actos de corrupción. Por consiguiente, se afecta el sistema de frenos y contrapesos. En otros temas, la comunidad de una vereda de Tierra Alta, Córdoba, denunció un presunto abuso militar por parte de personas uniformadas que se habrían disfrazado de guerrilleras de las disidencias de las FARC. El presidente Gustavo Petro advirtió que no se permitirá en este gobierno el paramilitarismo. Aquí nosotros no estamos llevando nada. Ustedes no se puede hacer. Los derechos humanos. Indignación, repudio y conmoción causaron estas imágenes. Es el momento exacto en el que un grupo de hombres que portan armas y uniformes militares intimidan a una comunidad en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. Listo. En el video, uno de los uniformados afirma ser de la guerrilla de las FARC. Sin embargo, ante las dudas que generó en la comunidad esta situación, se sospechó que eran militares del ejército, información que corroboró la institución. Parece justo amenazarme con una pistola teniendo yo a mi hija. Se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería número 33, Batalla de Junín, de la 11ª Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional. Volver al paramilitarismo en Colombia sería el peor error de las fuerzas militares, expresó el presidente Petro. Eso es lo que somos. Unos criminales. Volver al paramilitarismo y al despojo de tierra sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente al lado del gobierno su propia investigación en estos hechos. También se denunció que los militares que se hicieron pasar por disidencias FARC habrían abusado de una niña indígena. Lo sucedido en Tierra Alta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afecten las comunidades, sino a las propias fuerzas militares. Al respecto, una comisión de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría que investigaba a los militares vinculados al presunto abuso fue atacada con disparos cuando se disponía a aterrizar en la zona de los hechos. Así quedó el helicóptero de las fuerzas militares donde viajaba la comisión.
Comisión integrada por 20 delegados de la Fiscalía, Procuraduría y demás autoridades que se desplazaba vía aérea hasta la vereda Bocas del Manso en Tierra Alta, Córdoba, para verificar los hechos. Fue hostigada con armas de largo alcance cuando se aproximaban al sector. Por los múltiples disparos que recibió la aeronave, se vieron obligados a aterrizar en Antioquia. A raíz de este ataque, el piloto de la aeronave cambió su destino y se dirigió hasta el cantón militar de Carepa, Antioquia, para garantizar la seguridad de la tripulación y los pasajeros. Se desconoce hasta el momento qué grupo armado perpetró el ataque. El fiscal general Francisco Barbosa enviará una queja al presidente Gustavo Petro por las fallas en la seguridad para la comisión judicial que se desplazó a Córdoba para investigar a los militares denunciados por varios excesos. Barbosa dijo que no hay garantías para la operación de la justicia tras el ataque al helicóptero que desplazaba una comisión judicial que llegaría a Tierra Alta, Córdoba. Que el Ejército Nacional no le da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General de la Nación. He conversado con la Procuradora General de la Nación y en las próximas horas dirigiremos un oficio al presidente de la República manifestándole esa preocupación. El fiscal general también anunció que más de 30 militares serán llamados a declarar luego de que se presentaran como supuestos integrantes de las disidencias de las FARC para intimidar a la comunidad. Estamos hablando hasta ahora de 30 soldados, 2 suboficiales y un oficial del batallón de la 11ª Brigada. Y allá, en el marco de estos primeros actos urgentes que tenemos, que obviamente se complementaban con la ida in situ al lugar de los hechos que no se ha podido concretar. El fiscal general dijo que no permitirá que la justicia penal militar investigue el caso de los uniformados, por lo que el proceso será asumido por la justicia ordinaria. Un oficial, 2 suboficiales y al menos 7 soldados son investigados por la justicia penal militar. El comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, expresó que es vergonzoso que estén implicados hombres de la fuerza pública en hechos como ese. Es un hecho vergonzoso. Expresó rechazo ante la situación. Rechazo es que esta es una conducta totalmente aislada de lo que está en nuestra doctrina, y quien se salga de esas normas pues asume las consecuencias. El alto oficial anunció mano dura contra los militares. Aquí no vamos a ocultar ni a tapar absolutamente nada. Estamos tomando las medidas y las acciones no solamente dentro de la institución, sino también con competencia de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de instrucción penal militar abrió indagación preliminar bajo un radicado ya establecido por el delito de abuso de autoridad especial. Y varios municipios del departamento del Cauca fueron objeto de ataques por parte de grupos armados. Día violento en el Cauca, un civil muerto, 7 soldados heridos en 6 acciones terroristas de las disidencias de las FARC. La primera acción ocurrió en Mondomo, municipio de Santander de Glichao, donde la incursión del Gaor Dagoberto Ramos dejó un adulto mayor muerto y otro herido. Simultáneamente fueron atacadas por el Frente Jaime Martínez las estaciones de policía del Carmelo Cajibío, Suárez, Timba, municipio de Buenos Aires, y el ataque a un convoy militar en la vereda San Francisco de Suárez que dejó 7 soldados heridos. Cuando los bandidos intentaban atacar la base de transición intermedia en el municipio de Suárez, los soldados reaccionan de manera oportuna capturando un sujeto y dando de baja a otro, el cual ha sido reportado por las estructuras que deben de recuperarlo a sangre y fuego. Asimismo, en el municipio de Piamonte, sicarios llegaron hasta la casa de la candidata a la alcaldía de Piamonte, Alexandra Cuellar, y atentaron contra su vida. Mañana los trabajadores de hospitales públicos saldrán a protestar por las deudas que las EPS tienen con esas instituciones. Hoy, esas entidades les propusieron sentarse en una mesa con el gobierno para revisar las cuentas y aclarar el valor real de las deudas. Mañana en los hospitales públicos de 17 departamentos se registrarán protestas por los 11 billones de pesos que aseguran les deben las EPS. Muchos hospitales no tienen con qué pagar la nómina, no tienen con qué pagar los suministros, ni a los proveedores. Ya no tenemos con qué pagar la seguridad social.
2 horas, donde vamos a suspender los servicios ambulatorios como consulta externa, laboratorio de odontología. Ante la denuncia, ASEMI les propuso a los prestadores de servicios realizar una mesa técnica junto al Gobierno Nacional para establecer el valor real de las deudas. Una revisión de las cuentas, sinceremos las cuentas para mirar realmente cuál es el estado de esa cartera que está afectando desde luego a las EPS y a las IPS y que nos pone realmente frente a un riesgo sistémico de atención a los usuarios. Las cuentas entre lo que algunos dicen que les deben y lo que otros dicen que deben no coinciden y no han coincidido por muchos años. El total de hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas del país, afirmaron que las deudas con ellos superan los 16 billones de pesos y que aceptan sentarse en la mesa solo si la Superintendencia de Salud está presente. Que esto sea un acto oficial, que tengamos un tercero creíble, que es el vigilante y controlador del sistema, que pueda observar todos esos avances. El ministro de Salud aseguró que el gobierno está al día con los giros que se realiza mensualmente a las EPS. La Fiscalía llevó a juicio a 2 fiscales activos por presuntamente favorecer a narcotraficantes. En la audiencia, el ente investigador reveló que se perdieron evidencias que serían usadas contra los funcionarios. A la defensa. Los fiscales Ana María Nieto e Iván Aguirre son investigados por presuntamente favorecer a narcotraficantes en Cali, incluido alias Mueble Fino. Hoy estaba todo listo para que arrancara su juicio. Sin embargo, un hecho inédito se registró y es que se perdieron pruebas del proceso del almacén de evidencias de la Fiscalía de Cali. Hice la verificación de las evidencias de ese proceso. Allí sí no aparecen varias, 3 memorias, un celular, un computador, otro celular. Los fiscales son investigados por dilatar y engavetar procesos contra narcotraficantes. No estaban las evidencias que están relacionadas en este caso, pues obviamente procedía a la compulsa de copias. Los funcionarios que continúan vinculados a la Fiscalía de Cali responden por delitos como concierto para delinquir y fraude procesal. Finalizó la visita del director de la Policía General William Salamanca a Estados Unidos. El general Salamanca se reunió en su último día en Washington con el zar antidrogas de ese país y con el subsecretario para Asuntos Antinarcóticos. Acordaron medidas para fortalecer la relación de inteligencia con el fin de luchar contra organizaciones criminales de Colombia, el tráfico de drogas y la minería ilegal. El canciller Álvaro Leiva declaró hoy desierta la licitación para la expedición de pasaportes y anunció la declaratoria de la urgencia manifiesta. El único oferente, Thomas Gregsons, apeló la decisión. Declarar desierto el proceso de licitación pública número LP001 de 2023. Luego de que el canciller declarara desierta la licitación por 600.000 millones de pesos para la expedición de pasaportes, el abogado de Thomas Gregsons, el concesionario único oferente, apeló la decisión diciendo que esta es claramente ilegal. A partir del 2 de octubre, canciller, los que están en el exterior no van a tener pasaportes. A partir del 2 de octubre, canciller, el concesionario se retira de sus puestos de personalización de libretas. La apelación será decidida mañana por el canciller Álvaro Leiva cuando se retome la audiencia pública para establecer quién hará los pasaportes de los colombianos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, pidió protección para los servidores judiciales. Esto a propósito de un reciente atentado a una sede judicial en Tuluá, en el Valle del Cauca. Abro comillas, frente a la persistencia del asedio terrorista contra jueces y fiscales del municipio de Tuluá, la Corte Suprema de Justicia demanda una respuesta interinstitucional urgente de las autoridades competentes y de los organismos de seguridad y de protección del Estado. Cierro comillas, es lo que advierten en un comunicado. Reunidos en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, los alcaldes de Medellín, Cali, Cúcuta, Manizales y Tunja acordaron trabajar de la mano del gobierno nacional para impedir que el fentanilo sea comercializado en Colombia. Los alcaldes del país reunidos con el presidente en la Casa de Nariño fueron Tunja, Manizales, Cúcuta, Medellín y Cali. Señalar que el fentanilo es un opiáceo de fabricación sintética, 100 veces más potente que la morfina, 50 veces más potente que la heroína, que genera adicción verdadera. Y cuando usted, perdonen la palabra, comillas, se pringa del fentanilo, pasa a ser un autómata y encuentra la muerte rápidamente. Pensamos en construir
posibilidades que garanticen que el fentanilo se aleje de los mercados, que se busquen alternativas para que se evite que ingresen al país. No hay que estigmatizar el fentanilo que se utiliza en los quirófanos porque es muy bueno como un analgésico potente. La Alcaldía de Bogotá amplió para el próximo 2 de octubre el plazo para la presentación de ofertas en las licitaciones para la construcción del Corredor Verde por la Carrera Séptima. El Corredor Verde es un proyecto que promueve la administración de la alcaldesa Claudia López para transformar la Carrera Séptima en 22 kilómetros desde la calle 24 hasta la 200. Para ello hay 3 licitaciones que fijaron un plazo para la recepción de ofertas que cerraba el 17 de septiembre. El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá accedió a ampliar el plazo de recepción de ofertas, fijándolo para el 2 de octubre por una petición de la Procuraduría. Es de vital importancia que, en un proceso licitatorio de esta envergadura e importancia estratégica para Bogotá, se otorguen plazos razonables que faciliten la confección de propuestas serias y se garantice la pluralidad de oferentes. El presidente Gustavo Petro ratificó hoy el reconocimiento del Estado de Palestina y en una reunión con el canciller palestino Riyad Malki impartió instrucciones a varios ministros para mejorar los lazos de cooperación técnica, diplomática y económica entre los dos países. Con la asistencia del canciller palestino Riyad Malki, fue bautizada hoy en Bogotá la calle 86 como la Avenida del Estado palestino. Es un reflejo de la amistad, del cariño, de la solidaridad que representa la República de Colombia, la ciudad de Bogotá, el gobierno y todos los ciudadanos de ese país. El canciller Malki llegó al acto después de una reunión con el presidente Petro en la Casa de Nariño. Acabo de venir de una reunión con el presidente de la República, donde hemos hablado de muchos asuntos pertenecen a la relación bilateral y cómo podemos profundizar, ampliar esas relaciones bilaterales. El canciller palestino viajará mañana a Cuba, donde asistirá a la cumbre G77, donde también estará el presidente colombiano Gustavo Petro. Los candidatos a la alcaldía de Bogotá pidieron al presidente respetar la autonomía de la capital y respaldaron la prolongación de la avenida Boyacá. Los candidatos a la alcaldía de Bogotá respaldaron la extensión de la avenida Boyacá hasta Guaymaral a través de la reserva Tomás Van der Hamen. Bogotá necesita la Boyacá hasta el norte. Es clave que la CAR tome la decisión que permita hacer esa vía. Es indispensable para resolver el problema de movilidad de casi 2 millones de personas. Sí la vamos a construir, porque la gente no puede vivir en este trancón eterno. Hay que mantener la Van der Hamen, pero la avenida Boyacá al norte tiene que hacerse. Consideran que es una intromisión del presidente y piden que respete la autonomía. Yo creo que es importante que el presidente sea muy cuidadoso frente a la autonomía que tiene Bogotá. Petro siempre ha querido gobernar en Bogotá e imponer sus caprichos. Todos descartaron tramitar nuevas sustracciones de la reserva para la construcción de vías. Se presentó el proyecto para la remodelación del nuevo estadio El Campín de Bogotá. La obra demandará inversiones por 2.4 billones de pesos. En el costado sur del estadio El Campín, López anunció la puesta en marcha del megaproyecto de asociación público-privada que abarcará un área de 174.000 metros cuadrados. Un estadio El Campín para 45.000 espectadores, hotel, centro comercial, cine, espacio público reverdecido con jardines, restaurantes, galerías, sitios gastronómicos, un nuevo epicentro cultural deportivo del siglo XXI. Aunque la ejecución total del proyecto durará aproximadamente 3 años y medio, la alcaldesa Claudia López aclaró por cuánto tiempo estará inhabilitada esta cancha para Santa Fe y Millonarios. El estadio va a estar funcionando con fútbol la mayor parte del tiempo. De los 3 años y medio creo que solo va a estar cerrado cerca de 6 o 8 meses, porque vamos a empezar por partes, por tribunas, un poco como se construyó al principio. La Orquesta Filarmónica de Bogotá tendrá nuevo escenario dentro del megaproyecto. Un auditorio de 2.500 personas que tiene todos los equipos técnicos de la mejor vanguardia para nuestra orquesta. En diciembre se adjudicará el proyecto que empezará obras en enero de 2024 y se entregará a finales de 2027. La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, advirtió que las demandas contra el Estado alcanzan los 606 billones de pesos.
Hay 362.600 demandas activas contra el Estado colombiano, con pretensiones por 606 billones de pesos, y 2.050 demandas por procesos contractuales, con pretensiones por 20 billones. El tema laboral es uno de los temas de mayor litigiosidad. Por esa razón yo creo que como colombianos tenemos que reflexionar sobre este tema de por qué se está demandando tanto al Estado. El caso del Fondo del Magisterio es un caso que se ha puesto en evidencia frente a ese volumen tan grande de demandas y de pretensiones. En 2022 las demandas acumulaban pretensiones por 560 billones. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que este año se han abierto procesos por daños al patrimonio público por 6 billones de pesos. El Contralor expresó su preocupación por uno de los sectores que considera más problemáticos, el de las regalías. Si sumamos los 254.000 aperturados y los que se van a aperturar en esta semana, estamos hablando de que la Contraloría en este primer año ha aperturado procesos de responsabilidad fiscal en regalías por casi 500.000 millones de pesos. Zuluaga asegura que en este año el ente fiscal ha recuperado 422.000 millones de pesos. Si nosotros esta cifra la comparamos con el recaudo que hubo 4 años anteriores, que fueron 240.000, casi que un año hemos duplicado la cifra de lo que hizo la Contraloría en 4 años. La presidenta de Asoenergía, Sandra Fonseca, advirtió sobre un posible déficit de gas natural para la generación de energía en el año 2025. La advertencia fue hecha durante el Congreso de Asoenergía al señalar que las restricciones y la incertidumbre sobre el gas puede representar problemas de déficit del combustible para 2025 y 2026 en la generación de energía en el país. Alrededor del año 2025 vamos a tener un déficit de gas con la producción existente y sin que haya nueva oferta en el país. Eso quiere decir que tenemos que tomar acciones inmediatas. Se piden medidas estructurales al gobierno para que se agilice la entrada de proyectos y se cuente con la oferta suficiente, o de lo contrario habrá que importar, aumentando los costos y por ende las tarifas de energía. Que se asegure la inversión en la producción de los campos actuales e inclusive que se incremente y que se defina la importación antes del año 25. Se espera el fortalecimiento y un mensaje claro desde el Gobierno Nacional. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, anunció un plan de acción para enfrentar el fenómeno del Niño. Se trata de un plan de contingencia y prevención del sector agrícola para enfrentar el fenómeno del Niño con recursos y buenas prácticas. Se han identificado 72 municipios en el país que estarían con un mayor déficit de lluvias y por ello están en el mapa de riesgo frente a una sequía. Se cuenta con un presupuesto de 267.000 millones de pesos de un monto de 566.000 apropiados para este año. Tenemos que generarles a ellos condiciones para que puedan seguir haciendo sus labores agrícolas. Las regiones de mayor riesgo son La Guajira, Magdalena y Bolívar en la costa Caribe, Tolima y Huila en el centro del país y Nariño y Valle en el Pacífico. En estas regiones se busca proteger cultivos sensibles como frutas, arroz y hortalizas. Pueda afrontar esta situación de emergencia hídrica que ya tenemos y que se va a agravar porque La Guajira es uno de los departamentos que peor va a vivir los efectos del fenómeno del Niño. Se mantendrá un monitoreo permanente sobre el sector. El ministro de Comercio, Germán Umaña, junto a otros ministros, embajadores y cancilleres de países de Latinoamérica, enviaron una carta a la Unión Europea solicitando un periodo de transición para la aplicación del llamado Pacto Verde. El Pacto Verde es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la Unión Europea en el camino hacia la transición ecológica. Arrancó en junio de este año. En ese sentido, dio 18 meses para que los países que exporten productos a esa región no impliquen deforestación y sean cultivados sin agroquímicos. ¿Qué puede pasar con las medidas restrictivas? Puede pasar que afecten nuestras exportaciones de aceite de palma, las mismas de café, las mismas de flores y demás. Esperamos que la Unión Europea tenga la inteligencia de entender que este es un proceso de diálogo, de concertación y no de imposición, porque estamos remando para el mismo lado. La multinacional Millicom quiere quedarse con la propiedad de la empresa Tigo Une, de la cual es socia EPM. Así lo aseguró el alcalde Daniel Quintero.
La multinacional Millicom y Empresas Públicas de Medellín, EPM, son socias en la empresa de telefonía Tigo Une. Esta mañana, de acuerdo con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la multinacional pretendió, mediante una acción arbitraria, quedarse con las acciones que tiene Empresas Públicas de Medellín en esa sociedad. Sin el voto de EPM, con la negativa de EPM, violando la ley, violando los acuerdos del Consejo que exigen que todos esos procesos tienen que ir al Consejo, no se pueden dar de espaldas a la ciudad. Millicom obligó una votación en la que, sin el voto de EPM, diluye a EPM en un 98%, es decir, Millicom se queda con el 98% de UNE. ¿Qué significa diluir, señor alcalde? Diluir es que ellos se quedan con la empresa sin pagar nada. El tema comenzó porque se necesita una capitalización para Tigo Une de 600.000 millones de pesos. Permitimos una capitalización por parte del socio en aras de garantizar la continuidad de UNE, no para poner en riesgo el patrimonio que tanto nos ha costado construir. El alcalde dice que lo que hace Millicom es un robo. Esto es un robo flagrante lo que está ocurriendo en este caso. Los organismos de control ya están al tanto del tema. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,54% a 1.077 puntos. La acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 3,77% a 11.000 pesos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 7,14% a 11.320 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Argos, al movilizar más de 37.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,38% a 8.270 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.950 pesos con 92 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.870 pesos y la venden entre 1.930 pesos. Un euro cuesta 4.281 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.51. El azúcar se transó en 26,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $88.76. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $92.20. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.409 pesos. Noticentro 1 CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Montería. Estos son los resultados. Si las elecciones para la alcaldía de Montería fueran mañana, ¿qué tan probable es que usted vote? Definitivamente sí votaría, 66%. Probablemente sí votaría, 34%. Pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Montería, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Natalia Eugenia López Fuentes del movimiento Montería es Capaz, 35%. Hugo Fernando Kerguelén García del movimiento Una Sola Montería, 30%. Liliana Yunes Luqueta de Unidos por Montería, 4%. Freddy David Sánchez Kerguelén del Partido Alianza Verde, 2%. Luis Alfredo Jiménez Espitia del Partido Político La Fuerza de la Paz, 2%. Yalenis Paola Mazón Esquivel del Movimiento Político Fuerza Ciudadana, 2%. José Ignacio Burgos Aroachán del Partido Demócrata Colombiano, 2%. Voto en blanco, 6%. Ninguno, 4%. No sabe, no responde, 11%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.